Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias que podemos abrir tu palabra, podemos leerla en nuestro idioma. Todavía tenemos libertad para predicar tu palabra. Te damos las gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a valorar este privilegio que tenemos. No menospreciemos, no rechacemos tu palabra. Danos atención a ella. Y guía tú, Señor, a quien ha de predicarla. Lo haga con la unción de tu Espíritu y para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. A menudo debemos recordar las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a la forma, no debemos tomar la forma que este mundo quiere darnos, sino que más bien debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. El mundo trata de imprimir, de moldear su forma en nosotros. Lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, sus filosofías, cómo actúan. No nos conformemos, no tomemos el molde, no seamos moldeados según el mundo quiere. Esto es lo que Dios nos demanda, esto es lo que Dios nos llama. No nos conformemos a este mundo, sino transformarnos, tomar otra forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, debemos tomar la forma que Dios quiere que tomemos. Debemos conducirnos como el Señor nos demanda. Este principio general debemos llevarlo a la práctica en las distintas esferas o áreas de nuestra vida, y una de estas áreas es la familia. En los sermones anteriores, dentro de nuestra serie, en la Epístola a los Colosenses, hemos visto la sujeción de la esposa a su marido y el amor del marido para con su esposa. En este sermón, basándonos en Colosenses 3:20, vamos a considerar la obediencia de los hijos hacia sus padres. Y este sermón es para todos nosotros, no solo para los hijos que están bajo el techo de sus padres, para todos nosotros. Porque los padres tenemos que saber esto para enseñar, instruir así a nuestros hijos. Los abuelos que ya pues no tienen hijos bajo su techo, ¿no? Los pueden enseñar también, pueden instruir también a sus hijos, a sus nietos. Los jóvenes que no están casados todavía, no tienen hijos, pues si algún día tienen hijos, tienen que tener esto claro y también guiar a sus hijos de esta manera. O sea, esto es para todos nosotros. Bien, lo primero que vamos a considerar es a quiénes se está dirigiendo exacta y específicamente el apóstol Pablo por inspiración divina en nuestro pasaje Colosenses 3:20. ¿A quiénes tenía en mente Pablo cuando escribió hijos? Existen dos palabras griegas para hacer referencia a los hijos. Una es la palabra paidión, que se usa para señalar a los bebés o niños de muy corta edad, niños muy pequeñitos o bebés. Una segunda palabra es teknón, la cual hace referencia a los hijos descendientes en general, sin especificar de forma precisa la edad. Pues bien, esta segunda palabra griega, teknón, es la que se usa en Colosenses 3:20. O sea, no se está refiriendo a los bebés, ni a niños muy pequeñitos, ya a niños, a hijos más mayores. Además,
Podemos deducir de este versículo que a quienes Pablo se está dirigiendo eran hijos que estaban presentes en la congregación de la iglesia. Se está dirigiendo a ellos. Hijos, obedeced. No dice que los hijos obedezcan a sus padres. No. Es una declaración directa. Hijos, obedeced a vuestros padres. Se está dirigiendo a hijos, niños, jóvenes, que estaban presentes en la congregación de la iglesia, de quienes él, el apóstol, esperaba que le prestaran atención a lo que estaba diciendo para que lo aplicaran en sus vidas como hijos en el hogar. De modo que estos no podrían ser muy pequeños, niños muy pequeños, pues deberían tener los años suficientes para poder entender lo que se les decía. Es decir, el apóstol Pablo asumía que se estaba dirigiendo a hijos que podían entender lo que les decía en relación con la responsabilidad que tenían de obedecer a sus padres. Por tanto, eran niños y jóvenes con edad suficiente para entender esta exhortación bíblica. Así que, mi querido niño, joven, que vives con tus padres, atiende bien a esta palabra. Esto también es para ti. Veamos entonces, en segundo lugar, lo que Dios ordena a los hijos. En Colosenses 3:20, el apóstol usa un verbo clave, obedecer. Esta palabra significa por debajo de, literalmente, el griego significa por debajo de. De manera que lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en las Escrituras es cuál debe ser la respuesta que tienen que dar los hijos, los que aún permanecen en el hogar, a la dirección de sus padres. Tienen que obedecer. No es una opción. Si quieren que obedezcan, si no, es bueno que obedezcan, es recomendable. No. Es una orden. Tienen que obedecer. Los hijos que viven con sus padres tienen que obedecerles en todo, siempre y cuando esto no signifique desobedecer algún mandamiento de Dios. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 1, es un texto paralelo a Colosenses 3:20, dice ahí: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y fijaos que dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío. Y este oír tiene implícito el mandato de obediencia. No es solamente oír a los padres, y qué voz más bonita tiene mi madre. Bueno, cuando me da una orden a veces pues se pone así un poco seria, pero ahora sí tiene una voz muy bonita. No es solo oír. Tiene implícito el mandato de obediencia. Fijaos que dice más adelante, en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, obedece mis mandamientos y vivirás. Es oír a los padres para obedecerles. Los versículos 10 y 11 dice, hasta el versículo 13, vamos a leer. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo y guárdalo. ¿Esto qué significa? Recuerda el consejo, las órdenes, los mandatos de tus padres y obedécelos. Y dice, porque esto es tu vida.
Hay bendición en la obediencia a los padres. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Es para tu bien. No es para oprimirte. No es para restringir tu libertad. No es para amargar tu vida. No, es lo contrario. Es para que seas verdaderamente feliz y te vaya bien en la vida. Hermano, así tenemos que hablar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que pensar esto y nosotros tenemos que enseñar tal cosa. Tú me obedeces porque soy tu padre y punto. No. No. No, vayamos diciendo solo eso, sí, nos tienen que obedecer porque somos sus padres, sí, pero hablemos más con nuestros hijos. Vayamos al corazón de ellos y digámosle, presentémosle la bendición. Si tú me haces caso, hijo mío, en esto y en esto, mira, vas a ser librado de estos males. Claro. Esta obediencia que se requiere de los hijos debe ser mostrada a todos los tipos de padres, aun a los que son culpables de provocar a ira a sus hijos. Es decir, los hijos tienen que obedecer a sus padres, sean como sean sus padres. Sí, no tienen que obedecer mandatos que sean contrarios a los mandamientos de Dios, eso no. No, pero es que mi padre no es creyente, no, pero es que mi padre es así, no, es que mi padre tiene este carácter, es que no sé qué. Te está dando una orden que no contradice ningún mandamiento bíblico, tú tienes que obedecer. Ah, pero es que yo ya soy mayor de edad. Sí, estoy viviendo con mis padres, pero ya soy mayor de edad. Aunque seas mayor de edad, si estás viviendo con tus padres, bajo el techo de tus padres, tú tienes que obedecerles. Y es cuando dejes a tu padre y a tu madre y te unas a tu mujer, o si los dejas y te independizas, pues ya no estás bajo tus padres, ya no estás bajo la obligación de obedecer sus mandatos. Ya veremos esto un poquito más adelante. La Escritura enseña que los hijos deben obedecer a sus padres, tengan el carácter que tengan. Si le están dando una orden que no viola ningún principio o mandamiento bíblico, el Señor ordena a sus hijos que obedezcan a sus padres. Y esto nos lleva a considerar la naturaleza, vamos a ver ahora, la naturaleza de esta obediencia. Dice la Escritura en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1, el pasaje paralelo de Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí se habla de una obediencia en el Señor, es decir, motivada por el temor de Dios, lo cual implica amor y devoción a Dios, comunión con Dios y dependencia de Dios. Así que, querido niño, joven, si tú dices ser creyente, entonces amarás a tu Salvador y ese amor se manifiesta obedeciendo sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es el que tienes aquí: hijos, obedeced a vuestros padres. Si eres creyente, tu deseo será agradar a tu Salvador, al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que le agrada a Él, a Cristo, es que obedezca a tus padres. Esto es una señal, donde tú puedes ver si verdaderamente, una de las señales, que tú puedes ver o comprobar si verdaderamente tú eres creyente, si verdaderamente amas al Señor Jesucristo, si obedeces a tus padres.
Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Puede que un hijo que no es creyente obedezca a sus padres, al menos externamente, pero podemos estar seguros que esta obediencia no es en el Señor, ni por amor a Él, ni tampoco porque quiere agradar a Dios. Pues puede haber, no sé, el que dirán, temor al castigo, simplemente, ¿no? O para conseguir algo, bueno, pues si obedezco a mis padres, yo sé que si me porto bien, mis padres después me van a regalar algo, y así. Eso no es una obediencia en el Señor. En el Señor es por amor a Dios, por amor al Señor, porque quiere agradar a su Salvador. Pero la expresión en el Señor también le dice a los hijos que deben obedecer a sus padres en todo aquello que no vaya en contra de algún mandamiento del Señor. Aquí los hijos también deben recordar el pasaje de Hechos 5:29, que ya hemos citado en sermones anteriores. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el Señor significa en conformidad a todo lo que Dios ordena. Y no es que absolutamente cualquier orden que dé el Padre hay que obedecer. El Hijo tiene que ver, considerar, evaluar. Oye, eso está bien, es bíblico, es correcto, es conforme a los mandamientos de Dios. ¿O atenta contra algún mandamiento? Pues si algún padre le dice a su hijo: mire, hijo mío, si la profesora te pregunta por qué no ha ido al instituto, tú dile porque estaban malos. Ya está. A lo mejor es que no ha ido por otro motivo, ¿no? O sea, no ha ido porque se fueron de viaje o a dar un paseo, o yo qué sé. Y faltó ese día. Bueno, pues hijo mío, tú cuando vayas, si te preguntan, dile que te dolía la barriga. Papá, pero eso no es el motivo por el que yo falté. Ya, pero no pasa nada. Tú le dices que te dolía, ya está. Papá, eso es mentir. Y Dios no quiere que mienta. Claro, un padre cristiano piadoso no debería decirlo eso a su hijo, ¿no? Pero está poniendo el caso. Un ejemplo. El hijo, con respeto, debe decirle: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora veamos, en segundo lugar, el alcance de esta obediencia. Al final de Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Esto es, según el significado de esta palabra, en todas las cosas. Una de las consecuencias de la incredulidad es la rebeldía y desobediencia a los padres, la cual caracteriza la creciente maldad de los últimos tiempos, según se nos enseña en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, que dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Versículos 28 y 29 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y ahí cita un montón de maldades. Al final del versículo 30 dice: desobedientes a los padres. Esa incredulidad, esa rebeldía contra Dios, contra su palabra, se manifiesta, entre otras cosas, con desobediencia. Desobediencia a la autoridad en general y a los padres también. El escritor William Hendrickson hace el siguiente comentario. Dice: el corazón del hombre impío quisiera abolir toda autoridad paterna. La sola palabra autoridad es anatema en algunos círculos educacionales, de tal forma que los niños ya no necesitan hacer caso a la instrucción de su padre o la enseñanza de la madre. Tal actitud está en oposición directa a la clara enseñanza de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que se enseña hoy en día a los niños, a los jóvenes? No solo en las escuelas, también en las series, ¿no?, en las películas, etcétera. No hacer caso a los padres. Una rebeldía contra los padres. La desobediencia.
Vas a hacer caso a tus padres, son unos carcamales, es decir, que ya son viejos, no conocen, no saben, y el que conoce es el joven. Haz lo que te dicte tu corazón. Eso es lo que proclaman. No es eso lo que el Señor enseña en su palabra. Obediencia. Obediencia a la autoridad de tus padres. Bueno, nosotros tenemos que estar firmes en esto también. Los niños, los jóvenes y los adultos, que tenemos hijos o no tenemos hijos, pero podemos enseñar a otros y no dejarnos llevar por la filosofía. Por la filosofía de este mundo. Ahora, ¿cómo debe ser? Pregunto, ¿cómo debe ser esta obediencia? Nos preguntamos tal cosa. Pues debe ser de la misma manera que obedecemos a Dios, sin queja, sin excusa y sin demora. Si el Señor nos ordena que hagamos algo, debemos obedecerle sin quejarnos, sin murmurar. No debemos poner excusas. Aquellos que le dijeron a Cristo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre, el Señor le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nada de excusas. Y tampoco sin demora. A Dios no podemos decirle, hermanos, no podemos decirle, sí, Señor, yo sé que tú me demandas que me arrepienta de mi envidia, por ejemplo, pero ya me arrepentiré mañana. Hoy está el partido de fútbol, que además termina tarde, está cansado, ya mañana me siento, mañana ya, por la mañana ya pongo tranquilo. Yo sé que he pecado y tengo que arrepentirme de ese pecado. Voy a hacerlo mañana, más tranquilo. No. Esto no es lo que el Señor quiere, sin demora. Yo sé, Señor, que tú quieres que ame a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y que me sacrifique por ella, pero ya lo haré mañana o pasado mañana. Es que esta semana estoy de trabajo hasta arriba. No, así no debemos obedecer a Dios. Eso no es obediencia, eso es desobediencia. Una obediencia que se retrasa, que se demora, es desobediencia. Sin queja, sin excusa y sin demora. Así debe ser la obediencia a Dios. Pues así tiene que ser la obediencia de los hijos hacia sus padres. Igual. ¿Y por qué podemos hacer esta analogía? Porque Dios mismo ha incluido este mandato de obedecer a los padres en su santa ley moral. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esta honra incluye la obediencia de los hijos que están viviendo en el hogar de sus padres. Los que se han independizado ya no están obligados a obedecer las órdenes de sus padres, aunque sí deben continuar honrándoles. El mandamiento este sigue vigente. Y esos hijos que ya se han independizado deben seguir honrando a sus padres. Pero ya no están obligados a obedecer las órdenes de sus padres. Ya no están bajo su techo. Pero aquellos hijos que están viviendo todavía con sus padres tienen que honrarlos y tienen que obedecerles, sin queja, sin excusa y sin demora. Esto es lo que manda el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y cuando uno da una orden a su hijo y se pega 20 minutos detrás de su hijo para que le obedezca, al final el niño obedece. ¡Ah, qué obediente! No, obediente no. Desobediente. Si tú le has tenido que decir 20 veces a tu hijo que haga algo para que lo haga, finalmente lo hace, no, tu hijo no te ha obedecido. Tu hijo te ha desobedecido.
Claro. Porque se ha demorado. Él te ha obedecido cuando ha querido obedecerte. O porque tú has sido pesado o pesada. Eso es desobediencia. Y no debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Hijo mío, ya te he dicho esto, uno puede ser paciente, Dios es paciente con nosotros, repetir la orden. Si no hay obediencia inmediata, castigo. Claro. Castigo, reprensión. Bueno, ahora no tenemos tiempo para entrar en detalle en esto. La obediencia debe ser sin queja. Un hijo que patalea y se queja. Hijo mío, hay que ducharse, a la ducha. Otra vez a la ducha, pero yo no, ¿y por qué no va el otro hermano? ¿Y por qué esto? Siempre yo. Ahora no quiero ducharme más tarde. Queja. Y va pataleando a la ducha. Espérate, ven. Tú estás desobedeciendo a papá y a mamá. Te estás quejando. Esto no lo quiere el Señor. Mira, te estoy diciendo esta orden por esto, esto para tu bien. En fin, uno explica. No debemos permitir la queja, ni las excusas, ni las demoras en la obediencia. Si lo hacemos, estaremos fomentando en nuestros hijos la desobediencia. Y esto se hará más evidente, o más notorio, o más grave, cuando sean más mayorcitos. Ay, ¿cómo mi hijo ha hecho eso? No trataste con él. Permitiste que te obedeciera con queja, poniendo sus excusas y cuando él quisiera obedecerte. Grave error. Esa no es la clase de obediencia que quiere Dios. O sea, Dios no quiere que le obedezcamos de tal forma, que no es obediencia. Así tampoco debe ser de los hijos para con los padres. Bien, después de haber visto la naturaleza y el alcance de la obediencia, veamos ahora la razón de esta obediencia. Es lo que leemos al final de Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué un hijo debe obedecer a sus padres? Porque así Dios lo pide en su santa ley y en el Evangelio. Esto es lo que el Señor quiere que hagan los hijos, esto es lo que a Él le agrada. ¿Por qué obedecer a Dios? O sea, ¿por qué obedecer a los padres? Porque esto agrada a Dios. De modo que cuando un hijo no obedece a sus padres, no está sujetándose a lo que Dios ha establecido. No se está poniendo en el lugar que le corresponde según el orden que Dios ha fijado en su palabra. Y esto es rebelión contra Dios. Esto desagrada al Señor. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo que Dios dice y demanda es justo porque lo dice Él. Dios es justo. Dios es quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Y Dios ama la justicia. Él es perfectamente justo. Él se deleita en lo que es justo. Cuando un hijo obedece a sus padres en el Señor, no solo está haciendo lo que es justo, sino que está agradando a Dios. Padres cristianos, esto nos muestra la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos a obedecer, a obedecernos, pero no en base a la conveniencia o razonamientos meramente humanos, no meramente para que nos agraden a nosotros, sino porque esto es lo justo, eso es lo que agrada al Señor. Esta debe ser la motivación principal de nuestros hijos al obedecernos. Esto es lo que debemos inculcarles. Esto es lo que nosotros tratamos de enseñarles a nuestros hijos.
mi esposa y yo. Que no nos obedezcan para que papi y mami estén contentos. No meramente por eso, sino para agradar a Dios. Porque Dios te está mirando, hijo mío. Tú estás delante de Dios. Tú tendrás que dar cuentas a Dios. Cuando tú obedeces a papá y a mamá, estás obedeciendo principal y básicamente a Dios. Y tú tienes que agradarle a Él. Si nosotros, los padres, dejamos que la obediencia de los hijos sea cuestionada, sea algo optativo y no se tome en serio, o se haga por mera conveniencia, lo que estamos haciendo es alimentar el espíritu de rebelión, alimentar un espíritu egoísta en nuestros hijos. Y entonces nos obedecerán para que hablemos bien de ellos, para que les demos regalitos, para que estemos contentos. Esa no es la obediencia que Dios quiere. Debemos perseverar, hermanos, en instruir a nuestros hijos, en obedecernos como Dios demanda en su palabra. ¿Y para qué? Para agradarle a Él. No descuidemos este deber que tenemos, que inevitablemente me tengo que dirigir a los padres también. Me estoy dirigiendo a los hijos principalmente, pero también a los padres. Fijaos qué pasó con... Quiero citarlo porque es un caso curioso. Y el padre era creyente. El padre de este caso que voy a citar. O sea que nosotros, hermanos, creyentes, padres, creyentes, tenemos que estar vigilantes y estar alertas. El caso de Adonías, hijo de David, un rey piadoso, Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50.000 hombres que corriesen delante de él. Y fijaos que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y su padre, David, nunca le había entristecido en todos los días con decir: ¿por qué haces así? No había tratado con su hijo. Es que era rey, tenía muchas ocupaciones, muchas responsabilidades, no tenía tiempo para estar... Eso no es excusa delante de Dios. Tú tienes hijos, los hijos son responsabilidad tuya. De enseñarles, de instruirlos y de guiarlos en la obediencia, entre otras cosas. No hay excusas de que estoy muy liado, de mucho trabajo. Esas excusas no valen delante de Dios. Tenemos que tratar con nuestros hijos. Este espíritu de rebeldía de Adonías fue alimentado desde pequeño de forma indirecta al ser mimado y no ser correctamente instruido por su padre. La triste consecuencia es que se rebeló contra su padre y quiso quitarle el trono. La obediencia que se demanda a los hijos debe ser por la razón bíblica de que esto es justo, es lo que Dios quiere, esto es lo que agrada a Dios. No es que tú me tienes que obedecer sí o sí y porque soy tu padre. No es este el motivo o la motivación principal. Hijo mío, tú tienes que obedecer porque es lo que Dios demanda y esto es lo que a Él le agrada. Dirigir las conciencias de nuestros hijos hacia Dios, hacia su palabra. Hijo mío, tú tienes que obedecerme no meramente porque lo dice papi o mami, es porque lo dice Dios. No meramente para que papi y mami estén contentos, sino para que Dios esté contento.
Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Y aunque en este sermón he hablado principalmente de la obediencia de los hijos hacia los padres, creo que es necesario traer ahora una aplicación importante para los padres que tenemos hijos viviendo en nuestra casa. Esta es una implicación práctica que podemos sacar de las enseñanzas que hemos visto en este sermón. Queridos hermanos, tenemos que poner reglas, normas claras, justas en nuestro hogar y dar órdenes que se ajusten a la palabra de Dios. El Señor nos ha puesto, entre otras cosas, para que establezcamos normas según su santa palabra y leyes de prudencia bíblica, conforme a las Escrituras. Pues, como hemos dicho, nuestros hijos tendrán que obedecernos en todo lo que es bíblico. Entonces nosotros tendremos que poner normas y leyes que se ajusten a la palabra de Dios. Estas normas tenemos que decírselas a nuestros hijos para que ellos, luego que se hayan conducido en sus vidas según estas directrices, puedan decir: gracias, Señor, por esos padres que me diste, que me condujeron según tu palabra y que me han permitido llegar hasta donde he llegado. Y nosotros podamos inculcar esto en nuestros hijos, imprimir esto en los corazones de nuestros hijos. Y ellos puedan ser llevados algún día a darle gracias a Dios principalmente. Para que los hijos puedan asumir el mandamiento que el Señor les da en Colosenses 3:20, primeramente nosotros los padres tenemos que asumir nuestro papel de darles directrices bíblicas claras a nuestros hijos para que ellos sepan por dónde deben ir. Hermanos, tenemos esta responsabilidad. ¿Por dónde tienen que ir nuestros hijos? Pues tenemos que conocer nosotros bien la palabra de Dios, instruir a nuestros hijos, darle directrices claras. Hijo mío, esto es lo que Dios demanda. Es difícil, porque quien instruye, el padre que instruye, el padre que da esas órdenes, es un pecador. Pero por la gracia de Dios, hermanos, si clamamos al Señor que nos dé sabiduría para instruir, para guiar a nuestros hijos, para enseñarles la obediencia bíblica, el Señor nos dará sabiduría, el Señor nos ayudará. Si no oramos a Dios, pues haremos lo que mejor nos parezca, como nos parezca, y después nos sorprenderemos cuando nuestros hijos tengan 16, 17 años o 15 y vayan a su bola, como se suele decir. Ay, si mi hijo venía a la iglesia conmigo. Esa semilla de rebeldía y desobediencia empezó mucho tiempo atrás. Después pocos padres se atreven a reconocer su pecado, su dejadez con sus hijos, que no instruyeron a sus hijos como debían. Claro. Sí, ellos son unos pecadores, pero tú no cumpliste con tu responsabilidad como padre. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Yo sé, hay casos, padres que han sido fieles y han trabajado con sus hijos y les han instruido y les han enseñado la obediencia, y los hijos pues se han rebelado y se han ido, pero son los mínimos. Esos casos son las excepciones. En la mayoría de los casos de hijos rebeldes, ha habido padres que no han instruido a sus hijos como debían haberlo hecho. La mayoría de los casos. La siguiente aplicación práctica que quiero traer es para los hijos.
la gran importancia que tiene este mandamiento para el Señor, para tu vida, para tu familia y para la Iglesia. Es muy importante este mandato de obedecer a tus padres. ¿Cuán importante crees tú que es este mandamiento del Señor? Cuando un hijo expresa desobediencia a sus padres, debería producirle un profundo dolor que le llevara a la humillación y al arrepentimiento, para así ser limpiado y perdonado delante de la presencia de Dios, pues al desobedecer a sus padres está desobedeciendo a Dios, que ha dado ese mandamiento. Si tú desobedeces a tus padres, estás desobedeciendo primera y básicamente a Dios. Entonces tienes que arrepentirte de tu pecado y pedirle perdón al Señor. Y confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como el único que puede pagar el castigo por ese pecado de desobediencia tuya. Si tú profesas ser cristiano y profesas conocer la gracia de Dios en la bendita persona del Señor Jesucristo, si aún estás en el hogar paterno dependiendo de tus padres, mira tu corazón y recuerda cómo estás conduciéndote con ellos, para ver si en verdad el patrón habitual de tu conducta se ajusta a las demandas que el Señor te hace en su palabra, siendo un hijo obediente. Tienes que examinarte. Una expresión práctica de esta obediencia a Dios es que los hijos que aún permanecen en el hogar de sus padres, recibiendo su sostén, están bajo la autoridad que Dios ha establecido, es decir, sus padres. Si consideras que eres un hijo obediente, pues no te conformes con la medida de obediencia que tengas a tus padres, sino más bien clama al Señor que Él te ayude a ser cada día de tu vida un hijo más obediente para la gloria de Dios. Un hijo que se esfuerza por obedecer sin queja, sin excusas y sin demora. Que esta es la verdadera obediencia que demanda el Señor. Los que ya estamos casados y nos hemos independizado del hogar de nuestros padres, o alguno que no esté casado pero se ha independizado del hogar de sus padres, en el sentido de que ya no estamos sujetos a las órdenes de ellos, sí debemos tener la disposición de recibir el consejo de nuestros padres, aunque esto no signifique que necesariamente debemos hacer aquello que nos dicen, pero debemos seguir escuchando el consejo de nuestros padres. El quinto mandamiento no deja de tener vigencia cuando una persona se casa o se independiza. Además, fíjate que dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, a honrar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Por otro lado, los padres que tienen hijos casados o siendo solteros se han independizado totalmente, no deben procurar que sus hijos les sigan obedeciendo y actuando en la misma manera que ellos quieran imponerle, tratándolos como si aún estuvieran en el hogar paterno. Hermano, hermana, tú no puedes tratar a tus hijos que ya se han casado o se han independizado como si siguieran viviendo bajo tu techo. No los puedes tratar así. Y seguir dándole órdenes y haciendo esto y aquello porque soy tu madre, porque soy tu padre. Eso no es bíblico. Sí respeto, sí honra, nuestros hijos. Ellos se han casado, se han independizado, sí, pero deben seguir honrándonos y respetándonos, claro. Tratándonos con respeto, tratándonos bien, con cuidado y todo lo demás. Pero no están sujetos bajo nuestra autoridad. Ya no. Hijo mío, ven aquí, tráeme esto y tráeme aquello. Espera. Un padre puede pedir, por favor, hijo mío, tú podrías, por favor, ayudarme, o recogerme, o hacerme esto, hacerme lo otro. Sí, claro. Pero necesito tu ayuda. Sí. Eso es una cosa. Pero dar órdenes, ya no.
Hermanos, tomemos en cuenta todas estas enseñanzas que tienen su base en la Santa Biblia y por la gracia de Dios procuremos aplicarlas en nuestra vida y familias para la gloria de Dios, el bien de nuestras almas, el de esta iglesia y el de otras personas. Dice en Proverbios 6, 20 y 21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón. Hijo mío, recuerda el mandato de tu padre y de tu madre, el mandamiento, la enseñanza. ¿Son conforme a las Escrituras? Sí, pues guárdalos, recuérdalos, aplícalos, obedece. Estás obedeciendo a Dios, porque es Dios quien te demanda tal cosa. Y será para tu bien, para el bien del hogar y para el bien de la iglesia. ¿Cuántas iglesias han sido dañadas por culpa de hijos desobedientes a sus padres? Así. Claro, porque se daña el testimonio de la verdad. Se daña el testimonio de esa familia o de esos padres. Y eso afecta a la iglesia. Y uno escucha y ve de divisiones, de problemas en iglesias y empieza a tirar del hilo. Y a tirar del hilo y se encuentra al final a hijos desobedientes. Oh, ¿cómo es posible? Sí. No es el único motivo de divisiones de iglesia y de enfrentamiento de iglesia, pero uno de ellos. Así que sí, es importante, muy importante, este mandato de los hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, esto glorifica al Señor y será para el avance del reino de Dios y será para bien personal, de la iglesia, del hogar. Señor, tenga misericordia y nos ayude a aplicar esta palabra. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra que nos has traído. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias que nos hablas claramente. Oh Dios, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando no hemos instruido a nuestros hijos, no les hemos enseñado como debiéramos la obediencia. Perdona nuestros pecados, Señor, cuando ha habido dejadez. Perdónanos, Padre. Te rogamos por las almas de nuestros hijos, que tú obres en ellos, Señor, para que te amen, te obedezcan a ti, para que crean verdaderamente en Cristo y por amor a Cristo obedezcan a sus padres. Esta sea su motivación para agradarte a ti. En el nombre de nuestro Salvador te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén.